investigación metódica y apropiada, ¿sí? Es decir, dice, tiene un método, es decir, tiene un camino, ¿sí? Tiene las siguientes características, es objetivo, es decir, va directo, acepta los hechos sin divagar, es decir, todo directamente. Nada que explicas esto y que explicas lo otro, no, no, directo. Racional, es decir, establece juicios de acuerdo con la lógica, es lógico. Sistemático, sistemático quiere decir que tiene un orden y una jerarquía, ¿sí? Y es lo más, su característica, su mayor característica es que es verificable. Son conocimientos que se pueden comprobar. Si no se puede comprobar, no es científico. Ah, bueno, eso ya se los pondré yo las tareas en el Classroom, ¿sí? Y ya los iremos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es hacer ejemplos de cada uno de los, este, de los tipos de conocimiento, pero siempre y cuando no sean los mismos que yo les di. Hasta parece ilógico, ¿verdad? Que les diga eso, pero ustedes dicen, ah, pues claro que no. Pero créanme que muchas veces me ponen los mismos que di, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Seguimos un poquito y ahora pasamos del conocimiento al pensamiento. Bueno, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es lo que separa al hombre del animal, porque el pensamiento es la capacidad de razonar, de explotarse a sí mismo y a su entorno. Bueno, miren, les voy a comentar. Los animales tienen cierto grado de inteligencia. Todos los animales tienen cierto grado de inteligencia. ¿Sí? Por ejemplo, los pulpos tienen una inteligencia parecida a la de los perros. Hay aves muy listas, etcétera, que les puedes enseñar a hacer trucos, etcétera. ¿Sí? Pero no tienen, se considera que no tienen pensamiento. ¿Sí? Nosotros podemos poner a un perro a que vaya por ciertas cosas, a que coma cuando nosotros le decimos, a que haga del baño cuando nosotros se lo indicamos, etcétera. Pero no tiene pensamiento. Le podemos decir a un perico puede hablar y decir muchas cosas, pero en realidad solamente está imitando los sonidos, no está, este, no está pensando, ¿sí? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, nosotros, bien, hay un ejemplo muy bueno de qué nos diferencia en el pensamiento. Hubo un experimento alguna vez que se hizo con un chimpancé bebé y un bebé humano. Tenían la misma edad, nacieron casi al mismo tiempo y fueron creciendo y fueron poniéndoles diferentes cosas, diferentes juguetes para que interaccionaran, figuritas que tenían que hacer caber en ciertos lugares, etcétera. Bueno, y lo que se veía es que al inicio el bebé chimpancé tenía mucho más habilidades físicas, mucho mejores que el bebé humano, ¿verdad? Ya se podía desplazar, ya podía tomar objetos, etcétera. Y a lo largo del tiempo, más o menos se emparejaban, ¿sí? En habilidades, más o menos se emparejaban. Pero llegaba una cosa crucial. Por ejemplo, le ponían, dados ciertos meses, les ponían un moño al bebé y le ponían un moño en la cabeza a los dos, y al bebé humano y al bebé chimpancé, y los ponían en un espejo. Y en una edad temprana, los dos bebés trataban de quitarle ese moño de la figura del espejo. Y no podían, obviamente, porque era solamente su reflejo. ¿Qué quiere decir? Que no se reconocían ellos mismos. Pero a lo largo del tiempo, el niño humano es capaz de reconocer que ese reflejo no es él, es solamente su reflejo. Y entonces, ya al quererse quitar el moño, ya no iba contra el reflejo, sino que se lo quitaba directamente. Y ahí
se parte el pensamiento, porque entonces lo que dice es que el humano es capaz de reconocerse a él mismo y a su entorno, lo cual no hacen los animales. Algunos animales tienen ciertas personalidades, como el delfín, etcétera. Pueden jugar, etcétera, hacer muchas cosas. Pero un pensamiento como tal, solamente el humano. Ok. Bueno, ahí vemos algunas tareas que ya les dejaré en su momento. ¿Qué son los pensamientos? Se definen como representaciones internas o imágenes sensibles que se forman en un individuo sobre algo o alguien. Eso lo vimos un poquito con el conocimiento, que les decía yo que los pensamientos es algo que nosotros, mm, una imagen que nosotros nos hicimos o de nosotros mismos o de nuestro entorno. ¿Sí? Bueno, tipos de representaciones internas son las de percepción inmediata sobre los sentidos, es decir, lo que vemos, lo que oímos, todo lo que hablábamos de los cinco sentidos. Y el otro es el pensamiento, es decir, por ejemplo, nosotros no nos vemos a nosotros mismos normalmente, no nos escuchamos a nosotros mismos normalmente, o sea, nosotros tenemos un conocimiento sobre nosotros. No me pongan pan porque no me voy a aguantar y me lo voy a comer, ¿verdad? No me pongan la tele porque no voy a poder estudiar, etcétera. ¿Sí? Ok. Y aquí vemos precisamente, hablando de esas interpretaciones internas, nos habla que el pensamiento es algo que está captado con la inteligencia, analizando su entorno y a sí mismo. El hombre tiene la capacidad de reconocerse a uno mismo, como ya les dije, y al entorno de que lo rodea. Y lo analizamos con lupa. Ese es el pensamiento. ¿Sí? Y aquí vemos una imagencita que nos dice dos tipos de imágenes. ¿Sí? Por un lado, nosotros podemos ver que es un rostro de perfil de una persona que tiene bigote grande, que tiene barba, que tiene pelo largo y aquí está su ojo, etcétera. Pero si nosotros vemos más, un poco más con lupa, ¿verdad? Pudiéramos ver que es una persona, aquí tiene su cabeza, su hombro, su busto, su mano, y estas son unas cortinas y esta es una ventana donde está entrando el sol. Son dos perspectivas diferentes sobre una misma imagen. Y nosotros podemos tener dos perspectivas diferentes sobre una misma situación. Lo vimos al inicio cuando hablamos de los astros. Eran dos percepciones diferentes en una misma situación, un mismo fenómeno. Aquí, ¿qué vemos? Si nosotros nos damos cuenta, es un conejo. Aquí tiene sus orejas. Aquí tiene su cabeza. Digo, su ojo y su cuello. Pero también puede ser un pato. Aquí tiene su cuello, tiene su pico, su lengua, su ojo. Dos percepciones diferentes en un mismo fenómeno. Aquí que vemos, vemos una rana sobre un estanque, sobre un lirio, y aquí hay ¿cómo se llama? Maleza. O podemos ver un caballo, que no les voy a decir dónde está, lo checan ustedes, este, le ponen pausa y le dan vueltas si quieren a la computadora o al teléfono y lo checan, pero ahí hay un caballo, otra vez dos percepciones diferentes. Aquí también se ve un poquito más, parecía un poquito más fácil, este es un gorro, los bigotes de un señor, ¿verdad? Su cabeza, sus ojos, etcétera. Pero si volteamos la imagen para abajo, podemos ver que son las orejas de un caballo, es un bozal,
este, los ojos y la trompa del caballo, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿por qué pongo esto? Pongo esto, les voy a subir un video ya después les diré con tiempo habla sobre la ciencia y esta dualidad que tiene, cómo ver las cosas superficiales o ver las cosas profundas, ¿sí? Ver las cosas nada más por encimita y no reflexionarlas o verlas profundamente y reflexionarlas, ¿de acuerdo? Por eso son estas imágenes. Ok, seguimos. Entonces, existen diferentes tipos de pensamiento. El pensamiento cotidiano, cotidiano es de todos los días, ¿sí? Toda aquella actividad intelectual que se da en la mayoría de las personas de manera habitual todos los días y que no pretende llegar a explicaciones profundas, lo que les decía yo en su momento. Es decir, no todo superficial, ¿sí? No profundiza en el tema y pasa rápido de un tema a otro. Es decir, nada se profundiza porque nada se domina. Ese es el pensamiento cotidiano. Nada dominas en realidad. Entonces, todo es superficial. Y el pensamiento científico es mucho más completo. Es un producto de la actividad humana y que permite representar mentalmente la realidad precisa y rigurosa. Es decir, nada que por encimita, a profundidad. Son los pensamientos que se procura adquirir, conservar, acumular y acrecentar en ayuda de la humanidad. Estos son los que queremos tener, conservar y hacer cada vez que sean mayor. Un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de pensamiento lo tuvo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ustedes saben que es famoso porque es el pintor de la Última Cena, es el pintor de la Mona Lisa, etcétera, de Juan el Bautista, etcétera, ¿sí? De la Anunciación, bueno. Pero no solamente se dedicaba a las artes, también se dedicó a varias cosas científicas. Fue le gustaba la botánica, ¿sí? Le gustaba la arquitectura, hizo diseños de varios edificios. Le gustaba la anatomía, hizo tratados sobre anatomía. Bueno, no hizo figuras y descripción de tejidos. Este, Le gustaba la aeronáutica, hizo diferentes artilugios, que es una manera de decir de artefactos, para volar. Se dice que fue el primero que hizo, diseñó un traje para buzo, que diseñó un submarino, que diseñó el principio del helicóptero, etcétera, varias cosas. De hecho, en Florencia hay un museo donde se llevaron a cabo algunas de los artefactos que hizo Leonardo da Vinci. O sea, Leonardo da Vinci no se sabe si los llevó a cabo o no, pero sí se tiene registro de que por lo menos los quiso inventar en una libreta, pero no sobrevivieron los artefactos, ¿verdad? Pero hay personas que en base a los libros hicieron sus artefactos y ahí están en un museo en Florencia, Italia. Incluso hizo armas, ¿sí? Y hizo escultura y pintura. Entonces, pues, algo así no se presenta, una persona así no se presenta comúnmente y por eso es un ejemplo de la ciencia, ¿sale? Ok, las características del pensamiento científico es que son objetivos, es decir, van directo a la realidad, ¿sí? Es racional, es decir, van de acuerdo a la razón y a la lógica. Es sistemático, es decir, siempre lleva un orden y utiliza conceptos complejos, ¿sí? Utiliza conceptos complejos que se tiene que haber sido adiestrado antes para poderlos utilizar. Es como lo que les digo, para ser ingeniero tuvieron que haber pasado por muchas matemáticas para poder hacer obras de ingeniería. Son conceptos complejos, por eso duran 5 años estudiándolos, ¿verdad? Ok, la finalidad de la ciencia es explicar y predecir los fenómenos o hechos para saber cuáles son las causas, los efectos de un fenómeno. Cualquiera, el que ustedes me digan. Por ejemplo,
cuándo se va a presentar un huracán, cuándo se puede presentar un maremoto, un tsunami, cuándo se puede presentar una rebelión social, eh, cuándo se puede dar una epidemia. Pues de hecho, acuérdense cómo fue sonado cuando apareció apenas en Wuhan, en China, cuando apenas apareció. Recuerden cómo decían, ahí viene el coronavirus y aguas, a ver cómo nos va a ir. Y ya llegó a Italia y a España, a ver cómo nos va. Todo eso se pudo más o menos predecir gracias a la ciencia, ¿sí? Y bueno, una de las finalidades es la satisfacción intelectual, que se compensa por el esfuerzo que retroalimenta y motiva personalmente a los científicos. Es decir, los científicos, una de las cosas que los motivan es saber que tienen la razón. Y otra cosa que los motiva, pues es también las becas, ¿verdad? El tener cierto motivación económica, ¿sí? De hecho, se le paga a los científicos, se les paga por hacer investigaciones, por descubrir cosas que no, de las cuales no se tengan antecedentes previos. Ahí vemos una de las pocas ocasiones actuales en las que no tiene nada que ver el dinero con esa satisfacción intelectual, y es aquí están entregando el premio Nobel a un poeta chino, un escritor chino, el premio Nobel de la Paz. Hay diferentes premios Nobel, ustedes saben, de matemáticas, de medicina, etcétera, de física. En este caso era el de la Paz, porque hizo crítica, este señor hizo algunas críticas sobre China, sobre ciertas cuestiones. Ustedes saben que es un régimen muy estricto, que entre otras cosas no les deja tener hijos a las familias así como ellos quisieran, etcétera. Y lo metieron a la cárcel. Entonces, en la cárcel él no podía gozar de ninguna retribución económica, ni mucho menos, pero sí le avisaron que se había ganado el premio Nobel, y por eso le pusieron ahí esa silla vacía, que lo que dice es que, pues, ahí está, ¿verdad? Que él tiene la razón, él tiene como justo premio, que él tiene la razón, que todo el mundo sabe que tiene la razón, pero el gobierno chino no lo cree así, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ah, pasamos a esta. Por la explicación que da, el pensamiento empírico es subjetivo, ¿sí? Es decir, no va directamente. Pero el pensamiento científico es objetivo, va directamente a explicar los hechos. Por el grado de profundidad del tema, el pensamiento científico es superficial, pero el pensamiento empírico es superficial, pero el científico es profundo. Es decir, este sí pide una explicación del por qué las cosas. Y por el origen que sigue es variable el pensamiento empírico, y el pensamiento científico no. El pensamiento científico es sistemático, es decir, tiene un orden, ¿sí? Aquí nada de que me salto un paso, etcétera, etcétera. No, no, no. Aquí todos los pasos tienen su número. Y aquí no importa, ¿sí? Bueno, hasta aquí le dejamos. Esta sería la sesión 1 de la unidad 1 de ciencias experimentales. ¿De acuerdo? Saludos.